Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy de las 28 doctrinas adventistas a la luz de los pioneros adventistas. Hoy vamos a trabajar solamente la número uno. Pero antes vamos a hacer una clarificación. Y es lo que está en la introducción de estas 28 doctrinas adventistas originales de los pioneros, escrita por Jaime White. Y dice, al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de la Biblia. ¿Sí? O sea, no tenemos estas doctrinas como un credo. No presentamos estas 28 doctrinas, como si tuviese autoridad sobre nuestro pueblo, ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad, como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que ellos sostienen y han sostenido con gran unanimidad. O sea, claramente, estos 28 doctrinas de los pioneros, las doctrinas originales, es una sinopsis, es un resumen de la fe. Dice que no tiene autoridad. O sea, ellos nunca lo concibieron como algo de un credo con autoridad. ¿Para qué? Para el cual desfraternizar o no a las personas. ¿Para qué lo hicieron entonces? Bueno, primero dijeron, es un resumen de nuestra fe. Segundo, dice, a menudo encontramos necesario responder preguntas sobre este tema. Y algunas veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros. Y para remover impresiones erróneas que han obtenido de quienes no han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. O sea, para eliminar falsos rumores. Con estos comentarios, nuestro objetivo único es satisfacer esta necesidad. Con estos comentarios solicitamos la atención del lector a las siguientes proposiciones que buscan ser una declaración concisa de las características más prominentes de nuestra fe. Entendiendo entonces que no es un credo, que no tiene autoridad para borrar o no, y que solamente es un resumen de lo que sostienen unánimemente. Entonces podemos pasar a continuación. Entendiendo esto, podemos entonces pasar a evaluar todas las doctrinas, pero nosotros vamos a evaluar solamente hoy la número uno, que es esta, la que dice que hay un solo Dios, personal, ser espiritual, creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Salmo 139, versículo 7. Entonces es el resumen sobre esa doctrina. No usan para nada ni la palabra Trinidad, ni la palabra triunidad, ni Dios triuno. Usan lo que está en la Biblia, hay un solo Dios. ¿Sí? Vamos a ver, sin embargo, vamos a desarrollar esta doctrina. Cada parte de este resumen vamos a desarrollarlo en palabras y escritos de los propios pioneros. Por ejemplo, Jaime White escribió en la Review and Herald del noviembre 29 de 1877 lo siguiente. La inexplicable Trinidad que hace que la divinidad sea tres en uno y uno en tres es bastante perniciosa. Pero peor es el unitarismo que hace que Cristo sea inferior al Padre. ¿Dijo Dios a un inferior, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos justamente que se presenta, ¿no? Se presenta como que la Trinidad es inexplicable y es falsa. Y ese es un extremo. Y el otro extremo, que sería el unitarismo, también es otro error. Dice que la inexplicable Trinidad es bastante perniciosa y el unitarismo es peor. O sea que ambos extremos o ambos conceptos sobre la deidad son dañinos. Uno es la Trinidad, un extremo, el otro extremo es el unitarismo. La posición que tenían los pioneros es la posición intermedia, ni Trinidad ni unitarismo. Avanzamos, ahora vemos a Uriah Smith en también Review and Herald, pero este es de 1856. Y él dice lo siguiente: la doctrina denominada de la Trinidad
que sostiene que Dios es sin forma ni partes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son una sola persona, es otro enfoque. Podría ser Dios sin forma o partes cuando hablaba Jehová con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su amigo, según Éxodo 33:11. O cuando el Señor le habló diciendo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Éxodo 33, 20, 22 y 23. Cristo es la expresa imagen de la persona del Padre, Hebreos 1:3. O sea, vemos justamente Urias Smith, por un lado, echando por tierra o denunciando la falsedad de la doctrina de la Trinidad, y especialmente la parte que define que Dios no tiene forma ni partes. Y muestra que sí tiene forma y tiene partes, porque lo dice cuando Moisés habló con él, cara a cara, cuando dijo que tenía rostro, cuando habló de que tenía mano, cuando habló de su espalda. Entonces todos esos versículos nos muestran que sí, que es falso. Y que los que definen a Dios como una Trinidad sin forma ni partes realmente están en contra de lo que dice la Biblia. Elena de White también definió claramente ese punto. Cada día con Dios 271 dice la idea, está muy difundida la idea en nuestro mundo de hoy, en el sentido de que el creador no es un ser personal. Dios es un ser y el hombre fue creado a su imagen. Cuando el Señor lo creó a su imagen, el hombre era perfecto en todo sentido, pero no tenía vida. Entonces, un Dios personal, repite, y que existe por sí mismo, sopló en esa forma el aliento vital. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, inteligente y que respiraba. Todas las piezas de la maquinaria humana se pusieron en movimiento. Se sometió a las leyes físicas del corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, las percepciones mentales y los sentidos. Entonces el hombre llegó a ser un alma viviente. De la cita lo interesante a resaltar es cuando dice Dios es un ser. No dice que Dios es dos seres, o que Dios son tres seres, o que Dios es la unidad de tres seres o de tres personas. No, Dios es un ser. Esa es la definición que nos da aquí Elena de White en Cada Día con Dios en la página 271, en armonía con el resumen de las doctrinas adventistas originales. Otro pionero, Wagner. Dios es el creador de todo. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Primera de Corintios 8, 6. Entonces aquí tenemos un versículo, además bíblico, que nos dice claramente que Dios es un solo ser, que hay un solo Dios, y que ese único Dios es el Padre, es la persona del Padre. No es que Dios es la unidad de los tres, eso no lo dice la Biblia. Pero explica Wagner, como se puede leer en la cita anterior, fue por medio de Él que Dios hizo los mundos, por medio de Cristo. En última instancia, todas las cosas proceden de Dios el Padre. Hasta Cristo mismo procedió del Padre, pero ha agradado al Padre que en Él more toda plenitud y que sea el agente directo e inmediato en cada acto de creación. Nuestro objetivo en esta investigación es revelar la posición justa de Cristo de igualdad con el Padre, con el fin de apreciar mejor su poder de redención. Esto está en Cristo y su justicia, en un libro que él escribió en 1890. Entonces sigue con la misma, va reforzando y va explicando ese principio número 1 que ya vimos. Dios es omnipotente. Este es R.F. Cottrell, otro pionero, en 1869. Pero aun cuando al Hijo se lo llama Dios, no obstante, hay un Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Aunque el Padre le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, es por siempre, jamás. Sin embargo, ese trono le fue dado por su Padre. Y puesto que amaba la justicia y odiaba la iniquidad, dice además, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Hebreos 1:9. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. El Hijo es el Padre eterno, no por sí mismo, sino por su Padre y para con sus hijos. Su lenguaje es yo y los hijos que Dios me dio. Hebreos 2:13. Entonces, aquí se presenta pues a Cristo
con toda la magnificencia de lo que es Dios, que es Padre Eterno, pero se les explica claramente en qué consiste que es Dios. Es Dios porque, bueno, heredó la divinidad de su Padre. Y evidentemente sobre él está Dios el Padre. O sea que realmente hay un solo Dios sobre todo, que es el Padre. Eso lo dice aquí pues R.F. Cottrell. Otra vez aquí hablando de Elena de White. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová nuestro Dios, más las que son reveladas para nosotros y nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. La revelación que de sí mismo dejó Dios en su palabra es para nuestro estudio y podemos procurar entenderla. Pero más allá de ella no debemos penetrar. El hombre más inteligente podrá devanarse los sesos en conjeturas respecto a la naturaleza de Dios, pero semejante esfuerzo será estéril. No nos incumbe resolver este problema. No hay mente humana capaz de comprender a Dios. Nadie debe permitirse entrar en especulaciones respecto a la naturaleza de Dios. Aquí el silencio es elocuencia. El omnisciente trasciende toda discusión. Ni aun los ángeles pudieron participar en los consejos habidos entre el Padre y el Hijo al trazarse el plan de salvación. Y los seres humanos no deben inmiscuirse en los secretos del Altísimo. Somos respecto de Dios tan ignorantes como niños. Es interesante esta cita porque dice muchas cosas maravillosas, completas, y explica este versículo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová y las reveladas a nosotros. Y ella explica. ¿Y qué es lo que ella misma dice? ¿Qué es lo que está en cuanto a la naturaleza, en cuanto a Dios? ¿Qué es lo que está secreto y qué es lo que está revelado? Aquí ella misma lo explica. Según Dios, en cuanto a Dios, en cuanto a la doctrina de Dios, en cuanto al conocimiento de Dios, ella nos dice que lo que está secreto y que no podemos comprender es respecto a la naturaleza de Dios. Y dice, aquí el silencio es elocuencia. ¿Qué es lo que está secreto? La naturaleza de Dios. Naturaleza, sustancia, ¿de qué está hecho Dios? Nosotros tenemos carne, ¿y Dios qué tiene? No sabemos y no podemos permitirnos siquiera ponernos a especular sobre ese punto. Eso está secreto. Pero luego ella misma explica lo que está revelado. Y explica, y dice, por ejemplo, dice que el omnisciente trasciende toda discusión, o sea, Dios es omnisciente, eso está revelado. Otra cosa que menciona, en los consejos de la deidad solamente estuvieron el Padre y el Hijo. Eso está revelado. No estuvo el Espíritu Santo. Es lo que está revelado tanto en la Biblia como en el Espíritu de Profecía. No está revelado. Y por eso dicen que ni los ángeles pudieron participar en ese consejo. Nosotros como humanos tampoco debemos inmiscuirnos en los secretos del Altísimo. Y hay gente que se quiere ahora deformar y quiere forzar al Espíritu Santo como un tercer ser que estuvo en ese consejo. Pero claramente dice que estuvo el Padre y el Hijo, nadie más. Wagner de nuevo. Más de 700 años antes de su primer advenimiento, la inspiración predijo así su venida. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Sabemos que Cristo procedió y vino de Dios, pero eso es tan lejano en las edades de la eternidad como para estar más allá de la comprensión de la mente humana. Esto es Wagner, 1890, Cristo y su justicia. Nuevamente nos habla de que Cristo procedió y vino de Dios. O sea, que Dios fue el origen, o que Dios originó a Jesucristo. Es lo que dice, sus orígenes son desde los días de la eternidad, su salida, sus orígenes. ¿Y quién originó en la eternidad al Hijo? Dios el Padre. O sea que Dios es el que no fue originado, sino el que originó a Cristo. Eso también está revelado, es lo que dice aquí Miqueas. ¿Cómo lo originó el Padre? ¿Cómo el Padre originó al Hijo? No está revelado. Eso no está revelado. Entonces eso es secreto, eso pertenece a Jehová. Pero lo que Dios reveló es lo que está en la Biblia. Y la Biblia dice que el que sería Señor en Israel
fue originado en los días de la eternidad. Entonces, esa es la revelación. Y por tanto, Él es eterno. De todas maneras, eso lo vamos a explicar más cuando estudiemos el punto número 2, que será el punto de el Hijo. Ahora estamos con hay un solo Dios, que es el Padre. Este es de Uriah Smith, 1890, Review and Herald. Respondiendo una pregunta. Esta es la pregunta que se le hacen. JWW pregunta, ¿hemos de entender que el espectro santo, o sea, Holy Ghost, es una persona lo mismo que el Padre y el Hijo? Porque en inglés el título Espíritu Santo es Holy Ghost. Y Ghost es fantasma, ¿no? Entonces, él responde, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Es la pregunta, ¿no? Aquí está toda la pregunta. ¿Hemos de entender que el Espíritu Santo es una persona lo mismo que el Padre y el Hijo? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Respuesta. El término fantasma o espectro santo, Holy Ghost, es una desagradable y repulsiva traducción. Comienza por aquí. Él comienza explicando que es una traducción desagradable y repulsiva. Se traduce del griego hagion neuma en todos los casos. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Hagion neuma es hagion, es santo, y neuma es espíritu. Pudieran haber traducido Holy Spirit, supongo. Pero bueno, esa es la primera parte que él responde. Luego dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, siendo el Espíritu el mismo, sea que se hable de Dios o de Cristo. Entonces, ya lo primero que aquí va definiendo Uriah Smith es que no hay dos Espíritus Santos, ni tres Espíritus Santos. Hay uno solo. Y que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es lo mismo que el Espíritu de Dios. Y a su vez es lo mismo que el Espíritu de Cristo. O sea que el Padre y el Hijo tienen el mismo Espíritu, un mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu que tienen ambos es el Espíritu Santo. Noten eso, estoy teniendo bien claro como lo está aquí explicando, porque esto es lo que está en la Biblia. Creo que él va a colocar el versículo a continuación. Pero aquí está la idea muy clara. No hay dos espíritus. No es que el Espíritu de Dios es uno y el Espíritu del Hijo es otro. Que cada quien son dos personas y cada quien tiene su propio espíritu. No. El Espíritu de Dios es lo mismo que el Espíritu de Cristo. Continúa. Pero con relación a este espíritu, la Biblia emplea expresiones que no pueden armonizarse con la idea de que sea una persona, tal como el Padre y el Hijo. O sea, aquí ahora va a definir, no es una persona como el Padre y el Hijo lo son, porque hay expresiones en la Biblia que se le usa para el Espíritu Santo y no podrían usársele si fuese persona. Continúa. Más bien se demuestra que es una influencia divina que surge de ambos, el medio que representa su presencia y mediante el cual obtienen sabiduría y poder a través de todo el universo, cuando no se hallan personalmente presentes. O sea, es la influencia que es parte de ambos, parte del Padre y del Hijo, que llena el mundo, ¿no? El universo. Y esa influencia es lo que es la presencia. O sea, eso trae la presencia del Padre y del Hijo. Y a su vez es mediante esa influencia divina, ese Espíritu Santo, que ellos saben lo que ocurre en el mundo y en todas partes. Eso mientras no están personalmente presentes. O sea, el Espíritu Santo es una influencia que trae la presencia de Dios cuando no está Dios personalmente presente. Cristo es una persona oficiando ahora como sacerdote en el santuario celestial. Sin embargo, él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está él en el medio, Mateo 18, 20. ¿Cómo? No en forma personal, sino por medio de su espíritu. Ahí está. Entonces, el espíritu es la omnipresencia del Padre y del Hijo. El Padre es omnipresente, sí, por medio de su espíritu. Y el Hijo también. ¿Perdió el Hijo alguna omnipresencia? No la han perdido, porque sigue teniendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre fue la omnipresencia del Hijo. Y cuando Cristo se hizo hombre, no perdió el Espíritu Santo. Seguimos aquí continúa, esta cita continúa. En uno de los discursos de Cristo, Juan 14 al 16, este espíritu
ha sido personificado como el Consolador. Y como tal se le aplican los pronombres personales, él, a él y de quién. Pero generalmente de él se habla de una manera que demuestra que no puede ser una persona como el Padre y el Hijo. Por ejemplo, a menudo se dice que él se derrama o se desprende de. Nunca leemos de Dios o de Cristo que sean vertidos o desprendidos. O sea, usted no lee que diga, te derramaré a Cristo, ¿no? Derramó el Espíritu Santo, bueno, se derramó Cristo. Te daré una porción del Espíritu Santo, te daré una porción de Cristo. O sea, nunca se usan esas expresiones para hablarse de Dios o de Cristo. Por tanto, eso muestra que hay cosas o pronombres o nombres, artículos, sustantivos que se aplican al Espíritu Santo en la Biblia y que no se podrían colocar si fuese persona. Si fuese persona, otro argumento, si fuese persona no sería nada extraño que aparezca en forma corporal. Y sin embargo, cuando así ha aparecido, este hecho se ha señalado como peculiar. Así podemos leer, y descendió el Espíritu Santo en forma sobre él en forma corporal como de paloma. Lucas 3:22. Pero la forma no siempre es la misma, pues el día de Pentecostés tomó la forma de lenguas repartidas como de fuego, Hechos 2, 3 y 4. También leemos acerca de los 7, ya va, aquí, hablando de la forma. Entonces, ¿qué está diciendo? Que una persona tiene forma corporal. Eso es lo que está diciendo. El Padre es una persona porque tiene forma corporal. El Hijo es otra persona, también tiene forma corporal. Ahora, el Espíritu Santo, para que fuese persona, tendría que tener forma corporal. Entonces aquí dice, no aparece así en la Biblia. Y cuando se ha mencionado que aparezca en forma corporal, ha sido algo peculiar. Y además no ha sido algo constante. En una ocasión fue en forma de paloma, en otra fue en forma de fuego. Con lo cual no tiene una forma. Toma la forma que quiere. Por lo tanto, no tiene cuerpo ni forma. Entonces, no es una persona. Porque si fuese persona, tuviese una forma corporal única. Muy bien, otro argumento, el último argumento. También leemos acerca de los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Apocalipsis 1:4, 3:1, 4:5 y 5:6. 7 espíritus de Dios. Incuestionablemente, esta es una simple designación del Espíritu Santo, presentado de esta forma para significar la perfección y plenitud, por eso el número 7. Pero no podría describirse así si fuera persona. Nunca leemos acerca de 7 dioses o 7 Cristos. Y eso es verdad. Entonces, todos estos argumentos son resumidamente muy buenos para mostrarnos de que el Espíritu Santo no es una persona como lo son el Padre y el Hijo. Dios es omnipresente por su Espíritu. Waggoner, 1890, Cristo y Justicia. Finalmente sabemos de la unidad divina del Padre y el Hijo por el hecho que tienen el mismo Espíritu. Pablo, después de decir que quienes están en la carne no pueden agradar a Dios, continúa diciendo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Esto está en Romanos 8, 9, hasta el 26. Aquí encontramos que el Espíritu Santo es tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu de Cristo. O sea, lo mismo que leímos hace rato de Uriah Smith, lo está diciendo Waggoner, y Waggoner está presentando el versículo que lo prueba. Romanos 8, 9 al 26. ¿Prueba qué cosa? Que el Espíritu de Dios es el mismo Espíritu de Cristo y es el mismo Espíritu Santo. Entonces, contundente. Muy bien, avanzamos. Esta fue la última. Ahora, lo que vamos a leer son 2 o 3 citas que nos muestra el espíritu de profecía en relación a los pioneros. Estos hombres siguieron paso a paso el cumplimiento de las profecías, de modo que los que no han tenido una experiencia personal en esta obra deben aceptar la palabra de Dios y creer en la palabra de ellos, de los que han sido conducidos por el Señor en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Estos mensajes, cuando se los recibe y se obra de acuerdo con ellos,
llevan a cabo su obra de preparar a un pueblo que permanezca en pie en el gran día de Dios. Si investigamos las Escrituras para confirmar la verdad que Dios ha dado a sus siervos para el mundo, llegaremos a proclamar los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel. Me llama la atención esta cita porque dice que nuestra labor debe ser investigar las Escrituras para confirmar la verdad que ellos proclamaron. Y si hacemos eso, si estudiamos las Escrituras y nosotros llegamos a confirmar todo lo que ellos enseñaron, entonces llegaremos a ser los proclamadores de los tres mensajes. O sea, aquí está una profecía. ¿Quién es el cuarto ángel? Porque el cuarto ángel lo que hace es repetir el mensaje de los tres ángeles. Entonces, para que el cuarto ángel lo que va a hacer es repetir el mensaje de los pioneros. ¿Y cuándo lo hace? Después que ha confirmado por el estudio personal las cosas que dijeron los pioneros, las cosas que Dios les mostró a los pioneros. Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a ninguna suposición posterior, contraria a la luz que Dios ha dado. Dios estableció, hasta la muerte de Elena de White en 1915, estaba unánime el pueblo adventista de que la deidad era uno solo, el Padre, y el Hijo engendrado, y el Espíritu Santo no es una persona. Entonces, ninguna suposición anterior podía ser contraria a esta luz. No se podía dar cabida. Pero vino una posición posterior contraria y fue aceptada. Por eso es que es apostasía. Se levantarán hombres con interpretaciones de las Escrituras que son verdad para ellos. ¿Sí? Los que se levantaron en contra de la deidad estableciendo una Trinidad. Ellos fueron estos que están profetizados. La verdad para este tiempo nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado lo que es verdad. Se levantará uno y después otro, con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la demostración de su Espíritu Santo. Se levantó Leroy Frum y se levantó otros más, George Knight y otros más, para contradecir la verdad que Dios le había dado a los pioneros en relación a Dios. Pero la verdad sigue siendo verdad y seguirá siendo verdad hasta el fin de los tiempos. Todavía están vivos unos pocos que pasaron por la experiencia ganada en el establecimiento de esta verdad, dice Elena de White en su tiempo. Bondadosamente Dios ha preservado sus vidas para que repitan y repitan hasta el fin de sus días la experiencia por la cual pasaron, así como el apóstol Juan lo hizo hasta el fin de su vida. Y los portaestandartes que han caído en la muerte han de hablar a través de la reimpresión de sus escritos. Se me ha instruido que así han de ser oídas sus voces, han de dar testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. ¿Qué es la verdad para este tiempo? Lo que ya dijeron los pioneros en su tiempo. No hay otra verdad nueva y distinta y contraria a la verdad que ya había sido dada. La Trinidad se ha hecho pasar como que una nueva luz que se le dio a los pioneros que estaban en oscuridad. Al contrario, la Trinidad no es nueva, está desde el Concilio de Nicea, año 325. Y los pioneros la rechazaron porque era antibíblica. No es una nueva luz, es un antiguo engaño y que ha infiltrado la iglesia en la apostasía omega. No hemos de recibir las palabras de los que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno a las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Y al paso que las Escrituras son palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicación de ellas. Si tal aplicación mueve un puntal del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. Entonces, aquí está tremendo, ¿no? No se puede recibir a quienes contradicen las 28 doctrinas originales adventistas. Traen un montón de versículos, pero los aplican mal, lo interpretan mal. Entonces, no está mal la escritura, está mal la interpretación que ellos le dan.
¿Por qué está mal? Porque contradice la interpretación que Dios le dio al Espíritu, a los pioneros. O sea, hay dos interpretaciones. La palabra es una. Los pioneros la interpretaron en cuanto a la doctrina de Dios, una interpretación le dieron a esa palabra, ¿verdad? Conforme a lo que está escrito. Y luego está la interpretación nueva, la que trajo Leroy Frum y la que siguen defendiendo muchos adventistas. Dos interpretaciones, pero una de estas interpretaciones ha sido hecha con la demostración del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue? La de los pioneros. Entonces la otra hay que rechazarla. Es claramente lo que está diciendo aquí esta cita. Pues que el Señor nos bendiga en este estudio que hemos hecho de una de las 28 doctrinas adventistas. Cualquier comentario o pregunta, cualquier ataque, cualquier denostación, si me quieren insultar, háganlo por la caja de comentarios. Que Dios les bendiga. Feliz día.